Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo cargado de drama, intriga y bueno, un poquito de salseo del bueno. Ya saben que aquí en Asterisco, nombre del canal de Asterisco, no nos guardamos nada y vamos directito al grano. Y hoy, amigos míos, vamos a hablar de una ruptura que sacudió el mundo del espectáculo turco, una ruptura que nos dejó a todos con la boca abierta y preguntándonos, ¿qué demonios pasó? Sí, señoras y señores, hoy vamos a desmenuzar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró con su química en pantalla y fuera de ella, y que de repente, ¡pum!, se separó. Pero no una separación cualquiera, no. Esta ruptura estuvo rodeada de rumores, especulaciones y, lo más jugoso de todo, acusaciones de infidelidad. ¿Será verdad? ¿Mentira? ¿Un invento de los tabloides? Pues quédense conmigo porque vamos a investigar a fondo, a analizar cada pista, cada declaración y cada movimiento de nuestros protagonistas para intentar descifrar la verdad detrás de esta dolorosa separación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos el mejor contenido del mundo del entretenimiento, las últimas noticias de sus celebridades favoritas y por supuesto, mucho pero mucho drama. Y ahora sí, prepárense, porque esto se va a poner bueno. Vamos a empezar, como siempre, sentando las bases. Para aquellos que no estén tan familiarizados con Hande y Kerem, o que quizás necesiten un pequeño repaso, recordemos quiénes son estos dos bombones turcos. Hande Erçel para muchos es simplemente una de las mujeres más hermosas del mundo. Actriz, modelo, influencer. Hande lo tiene todo. Saltó a la fama con varias series exitosas, pero sin duda fue Asterisco en Kalkap Masterisco, Love is in the air, la que la catapultó al estrellato internacional. Kerem Bürsin, por su parte, es un galán de telenovela de manual. Actor talentoso con una sonrisa que derrite el hielo y un carisma que traspasa la pantalla. Al igual que Hande, Kerem ha participado en un montón de proyectos, pero también fue Asteriscos en Kalkap Masterisco la que lo consolidó como uno de los actores más cotizados de Turquía. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque fue precisamente en el set de Asteriscos en Kalkap Masterisco donde Hande y Kerem se conocieron, se enamoraron y nos hicieron creer en el amor verdadero. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y los fans enloquecimos con la idea de que su amor traspasara la ficción. Y así fue. Después de meses de negaciones y evasivas, finalmente Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos admirábamos y envidiábamos, sanamente claro. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos, muestras públicas de afecto, declaraciones de amor en redes sociales, todo parecía indicar que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos para siempre. Desde escapadas a las playas turquesas de las Maldivas, donde fueron fotografiados disfrutando del sol y el mar, hasta románticas cenas a la luz de las velas en los restaurantes más exclusivos de Estambul. Cada detalle de su vida juntos era documentado y celebrado por sus fans. Recuerdo particularmente un post de Instagram de Hande, donde aparecía abrazada a Kerem durante una puesta de sol, con el texto "Mi lugar feliz". Ay, esos momentos nos hacían suspirar a todos. Y ni hablar de los regalos que se hacían, desde joyas personalizadas hasta escapadas sorpresa a ciudades europeas. Parecía que vivían en una constante luna de miel. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Y a principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Pensamos que eran simples habladurías, un intento más de la prensa sensacionalista por generar polémica. Ya saben cómo son. Siempre buscando la manera de crear drama donde no lo hay. Sin embargo, esta vez los rumores tenían un sabor diferente, una persistencia que nos hizo levantar una ceja. Empezaron a notar que aunque antes eran inseparables en redes sociales, ahora sus fotos juntos eran cada vez más espaciadas. Los likes y comentarios mutuos, que antes eran una constante, comenzaron a disminuir. Y lo más preocupante, la ausencia de apariciones públicas. Antes los veíamos en alfombras rojas, eventos benéficos, incluso de compras en el supermercado.
De repente, nada. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían más fuertes y persistentes. Hande y Kerem ya no se mostraban juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información preocupante. Se decía que las discusiones eran cada vez más frecuentes, que los celos se habían apoderado de la relación y que ambos estaban lidiando con el estrés de sus respectivas carreras. Un amigo cercano a Hande comentó a una revista turca, bajo anonimato por supuesto, que la presión mediática había sido insoportable. Constantemente eran juzgados, observados, analizados. Era una carga enorme para una relación tan joven. Otro rumor que circulaba era que Hande se sentía sofocada por el control de Kerem, mientras que él se sentía inseguro por la creciente fama internacional de ella. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. El hashtag #HandeKeremAkbiti, Hande Kerem el amor se acabó, se volvió tendencia mundial en Twitter, con miles de fans expresando su tristeza y decepción. Muchos incluso iniciaron campañas online para intentar reconciliarlos. La desesperación era palpable. Pero lamentablemente el amor de Hande y Kerem, al menos el amor romántico, parecía haber llegado a su fin. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque poco después de confirmarse la ruptura, comenzaron a surgir rumores de infidelidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente turbia. Los rumores apuntaban a que Kerem había sido infiel a Hande con otra actriz, una compañera de reparto de una de sus últimas series. Aquí es cuando el drama realmente explotó. Los chismosos de Internet se volvieron locos, buscando cualquier pista, cualquier indicio que confirmara o negara la infidelidad. El nombre de la supuesta amante no tardó en salir a la luz. Se trataba de *, nombre ficticio de la actriz *, una joven actriz emergente que había trabajado con Kerem en *, nombre ficticio de la serie *. Según las fuentes, Kerem y *, nombre ficticio de la actriz *, habían desarrollado una relación muy cercana durante el rodaje de la serie, una relación que habría ido más allá de la simple amistad. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que se les había visto cenando a solas en varias ocasiones y que incluso habían viajado juntos a un destino paradisíaco. Las revistas de chisme se llenaron de fotos borrosas y supuestas fuentes cercanas que afirmaban haberlos visto besándose en secreto. Imagínense el escándalo. Una de las historias más jugosas que circuló fue sobre un supuesto viaje a Bodrum, una hermosa ciudad costera de Turquía, donde Kerem y *, nombre ficticio de la actriz * habrían sido vistos disfrutando de un fin de semana romántico en un lujoso resort. Se decía que se registraron bajo nombres falsos y que pasaban la mayor parte del tiempo en la playa, lejos de las miradas indiscretas. Aunque nunca se publicaron fotos que confirmaran esta historia, la persistencia del rumor y la falta de desmentido por parte de los involucrados hicieron que muchos creyeran que era verdad. Por supuesto, ni Kerem ni *, nombre ficticio de la actriz * confirmaron ni desmintieron los rumores. Jugaron al juego del silencio, alimentando aún más la hoguera de la especulación. Ambos cerraron filas y se negaron a hacer comentarios al respecto. Esta actitud, en lugar de calmar las aguas, solo echó más leña al fuego. Hande, por su parte, se mantuvo en silencio durante un tiempo, recluida en su casa y rodeada de sus amigos más cercanos. Pero finalmente rompió su silencio con un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una confirmación implícita de los rumores de infidelidad. En su mensaje, Hande hablaba de la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en una relación. Decía que no podía tolerar la traición y que prefería estar sola a estar con alguien que no la valorara. Este mensaje desató una tormenta en redes sociales. La guerra entre los fans de Hande y Kerem fue épica. Los fans de Hande la apoyaron incondicionalmente, criticando duramente a Kerem y a *, nombre ficticio de la actriz *. Lo llamaron traidor, infiel, desagradecido, y un montón de cosas peores que no puedo repetir aquí. Algunos incluso llegaron a amenazar a *, nombre ficticio de la actriz * en redes sociales. La cosa se puso fea, muy fea. Los fans de Kerem, por su parte, salieron en su defensa, negando los rumores de infidelidad y acusando a Hande de querer dañar su imagen. Argumentaban que Hande era celosa y posesiva, y que estaba usando la situación para victimizarse y ganar simpatía pública.
Incluso acusaron a la prensa de estar sesgada a favor de Hande, por considerarla una de las actrices más queridas de Turquía. La polémica se extendió durante semanas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Fue Kerem realmente infiel a Hande? ¿O se trata de una simple campaña de difamación orquestada por sus detractores? Pues bien, amigos míos, aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque la verdad es que no tenemos pruebas concluyentes de que Kerem haya engañado a Hande. Todo se basa en rumores, especulaciones y testimonios de fuentes anónimas. No hay fotos, vídeos ni documentos que demuestren que Kerem y *, nombre ficticio de la actriz, *, tuvieron una aventura. A pesar de la intensa investigación de los paparazzi y los blogs de chismes, nadie pudo encontrar una prueba irrefutable de la infidelidad. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que los rumores sean ciertos. Hay varios factores que nos hacen sospechar. En primer lugar, el silencio de Kerem y *, nombre ficticio de la actriz *. Si los rumores fueran falsos, lo lógico sería que salieran a desmentirlos de inmediato, para evitar que su imagen se viera dañada. Pero ambos optaron por el silencio, lo que alimenta las sospechas. Algunos expertos en relaciones públicas sugirieron que el silencio de Kerem era una estrategia para minimizar el daño y evitar darle más visibilidad a la historia. Otros creen que el silencio era una admisión tácita de culpabilidad. En segundo lugar, el mensaje de Hande en redes sociales. Si bien no menciona directamente a Kerem ni a *, nombre ficticio de la actriz *, su mensaje es bastante elocuente. Habla de la importancia de la honestidad y la lealtad, y dice que no puede tolerar la traición. Esto sugiere que Hande se sintió traicionada por Kerem, ya sea por una infidelidad real o por otro tipo de comportamiento que consideró inaceptable. Tal vez no hubo una infidelidad física, pero sí una traición emocional, una falta de respeto que Hande no estaba dispuesta a tolerar. En tercer lugar, la actitud de Hande después de la ruptura. Después de separarse de Kerem, Hande se mostró fuerte e independiente. Se centró en su carrera, viajó por el mundo y se rodeó de sus amigos y familiares. No se dejó ver deprimida ni abatida, lo que sugiere que había superado la ruptura y que estaba lista para seguir adelante. Esto podría indicar que Hande sabía algo que nosotros no sabíamos, algo que le permitió superar la ruptura con relativa facilidad. Algunos incluso especularon que Hande ya sospechaba de la infidelidad desde hacía tiempo y que había estado preparando su salida de la relación. Pero por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Kerem fue infiel a Hande. Lo que sí sabemos con certeza es que su relación terminó, y que los rumores de infidelidad jugaron un papel importante en su ruptura. Ya sea que los rumores sean ciertos o falsos, lo cierto es que dañaron la imagen de Kerem y contribuyeron a crear un ambiente de desconfianza e incertidumbre en torno a la pareja. Y más allá de la infidelidad, probablemente había otros problemas subyacentes que contribuyeron a la ruptura, diferencias en sus personalidades, expectativas diferentes sobre la relación, la presión de la fama, etc. Ahora bien, ¿qué pasó con Kerem y *, nombre ficticio de la actriz * después de la ruptura? Pues bien, su relación tampoco prosperó. A pesar de los rumores de romance, Kerem y *, nombre ficticio de la actriz * nunca confirmaron que estuvieran juntos, y poco después de la ruptura de Hande y Kerem, los rumores de su romance se desvanecieron. Se dice que su relación era puramente profesional, y que nunca hubo nada más que amistad entre ellos. Algunos incluso sugieren que *, nombre ficticio de la actriz * fue utilizada como una distracción, para desviar la atención de los verdaderos problemas en la relación de Hande y Kerem. En cuanto a Hande y Kerem, después de la ruptura se distanciaron por completo. No se volvieron a ver en público, no se siguieron en redes sociales y no volvieron a hablar el uno del otro. Su historia de amor, que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó de la manera más abrupta y dolorosa. Una lástima, la verdad. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación, pero parece poco probable que eso suceda. Sin embargo, la vida sigue. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha participado en varios proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado portadas de revistas internacionales, ha firmado contratos con marcas de lujo y ha ampliado su influencia en las redes sociales. Kerem también ha seguido trabajando en la actuación,
aunque su carrera no ha tenido el mismo auge que la de Ande. Ha participado en algunas series y películas, pero no ha logrado el mismo nivel de éxito que antes. Algunos sugieren que los rumores de infidelidad dañaron su imagen y dificultaron su carrera. Y aquí llegamos al final de nuestra investigación sobre la ruptura de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, se trata de una historia compleja y llena de matices, en la que los rumores de infidelidad jugaron un papel importante. No podemos afirmar con certeza que Kerem haya sido infiel a Ande, pero los rumores, el silencio de los protagonistas y la actitud de Ande después de la ruptura nos hacen sospechar. En cualquier caso, lo cierto es que su relación terminó, y que su historia de amor, que parecía perfecta, se desmoronó como un castillo de naipes. Una pena, la verdad. Pero como dicen por ahí, el show debe continuar. Y la vida, mis queridos chismosos, también. Pero antes de despedirme, quiero añadir algunas reflexiones finales sobre este culebrón. En primer lugar, es importante recordar que las relaciones son complicadas, especialmente las relaciones de las celebridades. La presión mediática, la falta de privacidad, las agendas apretadas, todo esto puede afectar negativamente una relación. En segundo lugar, es fundamental no creer todo lo que se lee en Internet. Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, abundan en el mundo del espectáculo. Es importante ser críticos y no sacar conclusiones precipitadas. Y en tercer lugar, es crucial respetar la privacidad de las personas. Aunque Ande y Kerem sean figuras públicas, tienen derecho a mantener su vida personal en privado. Debemos evitar invadir su intimidad y propagar rumores sin fundamento. Y ahora, mis chismosos favoritos, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestra investigación sobre la ruptura de Ander Erzel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Kerem fue realmente infiel a Ande? ¿O creen que se trata de una simple campaña de difamación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y darle like a este vídeo si les gustó. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Recuerden, sigan chismeando, pero con respeto. Adiós. Y como diría mi abuela, cuando el río suena, piedras trae, pero no siempre son del tamaño que pensamos. Hasta la próxima.